El doctor... Si empezamos a producir pruebas sobre la cuestión de fondo en las audiencias preliminares, estamos adelantando el juicio. Enfrente de esta posición está la teoría probatoria tradicional, aquellos que dicen que aún tratándose de audiencias preliminares, como en ellas se discuten cuestiones que hacen también a la cuestión de fondo, por ejemplo, si discutimos una medida cautelar, tenemos que ver si, para aplicar una prisión preventiva, tenemos evidencia sólida sobre la cuestión de fondo, tenemos apariencia de buen derecho, tenemos apariencia de que el imputado fue quien cometió el delito. Para eso tenemos que ver evidencias que refieren a la cuestión de fondo. Esas evidencias, ¿basta con que se las argumente o deben producirse en la audiencia? Allí las dos posiciones antagónicas. Mi postura al respecto es que existen 4 diferentes estándares o maneras de acreditar que se corresponden con las distintas audiencias y con los distintos momentos de la investigación. Una primera categoría o primer estándar sería el de la simple enumeración de la evidencia. Hay una audiencia en la que enumerar la evidencia es suficiente para tenerla en cuenta. ¿Cuál es esa? La imputativa. En la audiencia imputativa, al imputado se le hace saber un catálogo de evidencias que hay en su contra. Número 1, testimonio de tal persona. Número 2, declaración de tal otra. Número 3, secuestro de un arma. Un catálogo. ¿Y por qué termina siendo suficiente esa enumeración o catálogo? Porque cumple una finalidad puramente informativa para el imputado y no se espera a través de ese catálogo convencer al juez. No se trata de convencer para vencer, sino que se trata solamente de informar. Por eso sería suficiente esto. Y además, ¿por qué? Porque culminada la audiencia imputativa, ya en ese preciso momento se abre la posibilidad al imputado con su defensor de acceder al legajo de investigación. Aquello que se le enunció puede ser ahora profundizado mediante la lectura del legajo. Basta entonces un primer estándar, digamos, de pura enumeración para este tipo de audiencias. Un segundo estándar es el de simple argumentación. En una audiencia cautelar, por ejemplo, estamos discutiendo la prisión preventiva y estamos discutiendo también si se cumple un presupuesto. Antes de discutir, como todos sabemos ya en estos temas, que para aplicar una prisión preventiva no estamos adelantando pena. La idea es discutir si existe riesgo de fuga o riesgo de entorpecimiento probatorio. Esos serán los motivos. Pero para llegar a discutir esos motivos, tenemos que tener antes ciertos presupuestos que hacen a la proporcionalidad de la cautelar. ¿Hay suficientes evidencias que se indican a ese imputado como probable autor? ¿El tipo de delito que se le atribuye justifica el nivel de cautelar que lo amenaza? Entonces vamos a discutir autoría, vamos a discutir tipicidad, vamos a discutir nivel de pena en expectativa, pena conminada en abstracto, vamos a discutir esas cosas. ¿Cómo las vamos a discutir? ¿Con la sola argumentación o con la prueba? Yo afirmo allí que basta con la sola argumentación cuando el fiscal o cuando el acusador, fiscal, querellante, quien toque según el modelo de proceso que se diseñe en un lugar determinado, cuando además de referir a la evidencia, la relate. Si el fiscal dice, tengo un testigo presencial que estaba parado en tal esquina y desde ese lugar vio tal cosa y ocurrió esto, ocurrió aquello, llegó en una moto que era de tal color, nos cuenta el relato, no hay ningún motivo para dudar de que el fiscal está diciendo la verdad. Sería absurdo que un funcionario que tiene responsabilidades funcionales, que tiene hasta amenaza penal por su desempeño, mienta. No, es absurdo decirle que venga el testigo a declarar aquí. Bastaría la sola argumentación. Como también basta la argumentación del defensor en ese caso, porque el defensor, por disposiciones legales que son que están replicadas en prácticamente todos los sistemas, merece el trato del magistrado y se estima que su desempeño en audiencia es honesto. No se puede diseñar un sistema a partir de su corrupción, no se puede pensar en la deshonestidad. Y si ello ocurriera, tendrá el Estado que reaccionar como corresponde frente a la mentira. Pero basta la argumentación de las dos partes si relatan, si cuentan la evidencia con la que ellos dicen disponer,
se hace en un relato de contenido.